Muy buenas, seres curiosos por naturaleza, bienvenidos a un podcast sobre historia de la filosofía. Hoy vamos a hablar del filósofo Immanuel Kant y su criticismo, es decir, su teoría del conocimiento. Érase una vez un joven prusiano nacido en 1724, en Königsberg, que entonces era la capital de Prusia. Nació en una familia religiosa pietista, por lo que recibió una educación muy severa, estricta, disciplinada y excluyente. A los 16 años se matriculó en la Universidad de Königsberg. Por cierto, no se alejaría de su ciudad a más de 150 kilómetros en su vida. Al finalizar sus estudios dio clases particulares hasta que entró a dar clases en la propia universidad en 1755. Publicó muchas obras científicas y filosóficas, daba la asignatura de metafísica. Conocedor de la física matemática de Newton, planteó la hipótesis de que el sistema solar se formó a partir de una gran nube de gas y no por obra divina como había dicho Newton. También planteó la hipótesis de que la Vía Láctea era un enorme disco de estrellas formado por una nube giratoria. Sugirió además que otras nebulosas podrían ser también grandes discos de estrellas parecidos a la Vía Láctea, llamándolos universos islas. Hoy sabemos que estas hipótesis son ciertas. Todo esto le llevó a plantearse el problema del conocimiento. Desde Kant había dos teorías filosóficas enfrentadas, el racionalismo y el empirismo. ¿Cuál es la fuente principal del conocimiento para los racionalistas, como Descartes? Descartes afirmaba que la fuente principal es la razón. Mientras que por otro lado, filósofos como John Locke o David Hume apostaban por los sentidos. La fuente principal del conocimiento son los sentidos. Kant dio una respuesta satisfactoria al problema de esta confrontación. Provocó además una revolución en la teoría del conocimiento. Él mismo llamó a su revolución el giro copernicano, haciendo un homenaje a Copérnico, el astrónomo, quien cambió la forma de ver el mundo en la modernidad. Es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no al revés, como se creía desde la antigüedad. Kant explica todo esto en su libro Crítica de la razón pura. Hay hasta una versión manga. Kant se dio cuenta de que la ciencia avanza y que toda la comunidad científica está de acuerdo en algunas cosas, es decir, hay cierto consenso. Pero eso no ocurre en la metafísica. Los metafísicos no se ponen de acuerdo sobre si existe Dios, sobre si existe el alma, si está separada esta del cuerpo, etcétera, etcétera. Así que se planteó la siguiente pregunta. ¿Será posible que la metafísica llegue a ser una ciencia? Esto le llevó a la siguiente pregunta. ¿Qué es una ciencia? Lo cual también le llevó a otra. Y es que, ¿qué criterios hacen que un juicio sea científico? Un juicio es un enunciado que afirma o niega algo. Por ejemplo, estoy leyendo esta frase. Podemos saber si un juicio es verdadero o falso, comprobándolo, por ejemplo. Kant encontró 4 tipos de juicios que se usan en la ciencia. El primero están los juicios analíticos, que no aumentan el conocimiento, son juicios explicativos. En ello el predicado está incluido en el sujeto, es decir, se dice por ejemplo que el agua es H2O. Pero fíjate, si cambiamos H2O por agua, ¿qué tendremos? Muy fácil, el agua es agua. Esto es verdadero, pero no sirve para aumentar el conocimiento. Nos quedamos como estábamos. El siguiente tipo de juicios son los sintéticos, juicios sintéticos. Estos juicios sí aumentan el conocimiento. En ellos el predicado no está incluido en el sujeto. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados. Para que sea verdadero tendremos que comprobarlo necesariamente.
Si lo comprobamos en tarifa, es verdadero, pero si nos vamos al Mulhacén es falso, porque la presión atmosférica determina el punto de ebullición. Es decir, que mientras más alto, menos temperatura. En el Everest, el agua hierve a los 76,5 grados centígrados. En tercer lugar tenemos los juicios a priori. A priori significa en latín previo a, antes que. Kant define estos juicios como previos a la experiencia. Por ejemplo, el agua es agua es una definición, no hace falta experimentarlo. No hace falta comprobarlo mediante la experiencia, sabemos que es verdadero por lógica, se puede saber previamente, a priori, de la experiencia. Y por último están los juicios a posteriori. En latín, a posteriori significa posterior a, detrás de. Así que Kant define estos juicios como posteriores a la experiencia. Por ejemplo, Rihanna lleva hoy peluca. Para saber si es verdadero o falso, habría que acercarse a ella y tirar del pelo. Por eso es un juicio posterior a la experiencia. ¿Qué tipo de juicios crees que serán los mejores para la ciencia? Kant pensaba que los juicios de la ciencia deberían aumentar nuestros conocimientos, por lo que apostó por los juicios sintéticos. Pero si los juicios de la ciencia fueran además a posteriori, tendríamos un problema. Habría que comprobar uno a uno todos los juicios. Y esto se contradice con un carácter importante de la ciencia. La ciencia es un saber universal y necesario. Como por ejemplo la física de Newton. ¿Cómo solucionó Kant este problema? Con una innovación muy interesante. Afirmó que los juicios de las ciencias debían de ser sintéticos y además a priori. Así, además de aumentar nuestro conocimiento, serían juicios universales y necesarios. ¿Quieres un ejemplo? Por ejemplo, la ley de gravitación universal. Produjo un nuevo conocimiento desconocido hasta la fecha y además era una ley universal y necesaria. Así que ahora volvemos a la pregunta inicial. ¿Será posible que la metafísica llegue a ser una ciencia? Lo sabremos en la siguiente presentación. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, por interesarte en la filosofía, que siempre es útil para tu vida o para satisfacer tu curiosidad. Y bueno, te cuento que este podcast está inspirado en este libro de Daniel Rosende del canal Unboxing Philosophy, llamado Filosofía para bípedos sin pluma. Y bueno, me despido hasta el próximo podcast. Un saludo y espero que te haya servido para aprender y para conocer un poquito más de la filosofía. Un saludo, un abrazo y hasta la próxima, seres curiosos por naturaleza.